Amigos y amigas de toda la cadena Noticia P, ¿cómo andan? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, que vamos a acompañarles en esta ocasión. Ese es sin duda el primer tiempo de opinar correspondiendo sí el 4 de octubre de este año. Y vaya que ya poco a poco estamos comenzando a tener muchísimo más que desear. Octubre, si bien es algo como puedo decir entre comillas, estamos en una época donde los dulces, las calabazas, el terror se aproxima y lo más esencial es de que las tradiciones provenientes de las culturas célticas cada vez se volvió muy tendencia y por supuesto a finales de dicho mes con disfraces, con uno que otras canciones populares del momento y por supuesto nada que podría faltar que algo así sean antologías basados en terror. Esto es nada más nada menos que La Noche en Nightmare y esto vamos a verlo obviamente con el pasar del tiempo. Les acompaño una vez más crítico transgresor correspondiéndose para esta fecha. Y bueno, para dar inicio a lo que es tiempo de opinar. Y vamos a tocar un tema que obviamente que esté fuera del fandom. Y eso tiene que ver con respecto a lo acontecido justamente en este día de hoy. Bueno, para empezar completamente que en este episodio de hoy hablaremos con respecto completamente, estamos refiriéndonos a lo que ocurrió en el año 2021. Nada más y nada menos que el día que nos dejó el internet. Y si bien estamos hablando de nada más y nada menos que aquel acontecimiento que muchas redes sociales han dejado de funcionar. Bueno, no tanto, pero muchos comenzaron a emigrar justamente cuando fue ese día, ese año, a esa hora. Mucha gente quedó completamente muy confusa, pero a su vez necesitaba con qué van a comunicarse, porque esas redes sociales en estos tiempos más recientes y en los tiempos más modernos, quiero resaltar un poquito antes de continuar el tema, es de que alguno de ustedes ha oído hablar con respecto acerca de lo que es nada más y nada menos que el caso de BeReal, mejor dicho, iba a decirlo, que esta reciente red social que a mí personalmente obviamente no me llama un poquito la atención, pero sobre todo es una noticia muy reciente que salió obviamente ya hace una semana, o mejor dicho, desde varios días, que sí, obviamente ha dado muchísimo más que hablar, en especial cómo funciona y la más importante es que tiene algo justamente al respecto. Y ahora no tengo ni siquiera que argumentarlo, pero esto lo aconteció en el año 2022. Cada vez no solo estamos lidiando con malas decisiones, sino también todo lo que esté bajo a un contrario, obviamente no solo una opinión, sino también a lo que refleja a esta cruda realidad. Y ahora, ¿qué más podemos decirlo? Y esto sí, porque BeReal es como obviamente, no sé, Tito, Snapchat, bueno, es una combinación entre Tito y Snapchat. Y es raro, porque eso tiene muchísimo más que hablar. Aunque está disponible en algunos que otras aplicaciones, pero todavía no va a salir a mercado. Solo es una exclusiva para que tengan Apple, eso sí. Pero mientras que son los de celulares tipo chinos o de Android, esto todavía faltaría muchísimo concreto para llevar a cabo la distribución a nivel internacional. Justamente íbamos a analizar con el tema y me pregunto es, ¿qué ocurrió aquel 4 de octubre, pero el año pasado? Bueno, el 4 de octubre de 2021 corría más o menos a la hora de la tarde, bueno, al mediodía específicamente, dependiendo de la hora de cada uno de los países del mundo. Pues Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok no sabemos si también lo afectó, pero tiene que ver con el metaverso, cada vez está teniendo muchísimas fallas en los últimos tiempos. Y eso sí tiene que ver porque Facebook se volvió una de las redes sociales más exitosas, pero a su vez generando así diferentes grupos, diferentes foros y por supuesto donde nacían sus propias páginas. Porque al decir verdad, porque Facebook albergaba todo tipo de personas, tipo de fans y por supuesto albergaba todo el grupo donde publicaba memes, algo de noticia y demás cosas. Pero con el tiempo una cosa que más tiene obviamente característico es donde en aquellos años tenías todo tipo de libertad de expresión. Sí, eso era antes de lo que significaba un cambio más complementario que otras redes sociales lo están aplicando sobre el uso de coloquialismo, que más las censuras bastante fuertes, cómo mostrar cualquier contenido gráfico,
del MAP y por supuesto no podía faltarlo con las vulgaridades y por supuesto todo tipo de huevada que nosotros decimos. Se nos viene completamente a la mente todo obviamente lo que hemos pasado, terminamos muy mal, ya sea que hemos baneado nuestra cuenta o estamos restringidos durante alrededor, no sé, una semana, unos días o mayor de los casos, unos meses o incluso mayor de los casos hasta años sin comunicar. La única forma que podemos comunicar es por Messenger, porque mientras hacemos publicaciones, ya sea que transmitidos en vivo o haciendo que otro comentario, pues no te deja ni siquiera dar ese acceso, porque a diferencia que tiene Instagram con puros spameos desconocidos de gente estadounidense o de gente de otras partes del mundo, aunque siendo muy honestos de que yo he metido completamente, bastante un motivo muy controversial, porque he ligado completamente mis problemáticas con Instagram. Iba a decirlo exactamente porque hay muchísimos bots que siempre me veían por uno que otro motivo meta particular, así que tuve que reportarlos y restringirlos porque no sé quién son realmente, pero yo ni siquiera quién son realmente, pero algunos imitadores de alguno que otro streamer, de otro youtuber o lo que sea, o de algunos que son muy populares en esta plataforma, pues al decir verdad Meta está teniendo muchísimas fallas. Sobre todo, obviamente, no solo pasa con Facebook o con su contraparte Instagram, sino también con WhatsApp. Si bien también ha tenido muchísima repercusión, pero también hay obviamente su lado positivo, pero también su lado más oscuro, que igual que otras redes sociales como Discord, TikTok o YouTube, o incluso de los mayores casos Twitter. Pero me pregunto ¿qué eso que tiene que ver con lo ocurrido el 4 de octubre? Si bien estas fallas, obviamente que el internet cada vez se vuelve demasiado muy tenso, muy ambiguo, con más nuevas tendencias, pero a su vez tiene también en términos técnicos, siempre obviamente suele pasar con uno que otra gracia. Y justamente a la hora de la tarde, toda la gente quedó completamente, bastante calladita, sin ningún tipo de quehaceres. ¿Y cuál es la forma de entretenernos? Ya sé, YouTube. Irnos a hacer cualquier huevada en TikTok o haciendo que otro comentario muy estúpido que hacemos obviamente en Twitter. En especial, sí, y cuando digo en especial me refiero a cualquiera que puede dedicarse a una funa con o sin argumentos. En especial aquellos que se convierten en los verdaderos lockouts. En fin, aquel día que yo tuve que lidiar y diciéndome cómo fue mi experiencia lidiando con este 4 de octubre. Bueno, tuve obviamente, yo pensé que era el internet, cuando en realidad intentaba de hacerlo, reiniciar el aparato, el celu, la computadora, lo que sea, lo mismo con el internet, o incluso mayores los casos, pues llamé a la empresa que está a cargo de internet, pero todo resultó que obviamente que no es mi problema, no es mi internet, no es de la empresa, o no es mi celular, tiene que ver a lo más ajeno a nivel universal. Y todos sabemos que la casa matriz proviene de Estados Unidos y es obviamente la casa de Zucaritas. Y eso obviamente sí tiene algo de sentido porque todo tiene que ver con Meta. Siempre obviamente no nos dejan ni siquiera nada que podemos contestarles. Ni mensajes, ni grabaciones de voz, ni imágenes que vamos a compartir. Si son artistas del NSFW, bueno, algunas veces aprovecharon. Y voy a decir que también no puede sorprenderme que durante la caída mucha gente salieron al aire libre para hacer cualquier tipo de quehaceres. En algunos casos, en el mío, pues tuve que hacer algunas cosas, por ejemplo, tuve que arreglar algunas cosas, por ejemplo, el anticuado, pues haciendo empanadas de queso, o mayor de los casos estaba editando un nuevo video, porque obviamente no tenía nada que hacer, obviamente, sobre todo intentaba chatear con la banda, pero afortunadamente pudimos hacer una llamada. Pues es lo que estaba pasando, e incluso hablaba un directo, cosa que obviamente se convirtió en los medios porque no sé si he hecho exactamente en aquel año, pero no hice absolutamente lo que pasó en el directo, porque eso obviamente iba haciendo principalmente desde ese año, durante la época de la pandemia, pero resultó que esto no sucedió, no pasó. Yo pensaba que esto iba a terminar de esta manera, pero no fue así. Sea obviamente mi problemática con el ciberespacio, pero eso estaría bastante muy, pero muy extraño lidiar con esta problemática. Pero al final de cuentas, 4 de octubre ha sido un día muy oscuro para las redes sociales. Y como dice, cualquiera de ellos que se vuelve un rey, el imperio caiga. Y pese a lo que pese, una de ellas se sacrifica.
por el bienestar, o mejor dicho, por las ganancias, y no les importa completamente un carajo al pueblo, en especial que aquellos solamente utilizamos las redes sociales para usos personales, o más bien por los intereses más ajenos, sean con placeres o motivos ideológicamente personales, ya que estamos hablando acerca de motivos bastante muy ajenos a lo que estamos lidiando. El streaming pasa lo mismo, la televisión igualmente, la música no tanto. Pero diciendo, ustedes mismos aquí escriben en los comentarios cómo habían aprovechado durante este 4 de octubre. Si bien este día es muy caótico y muchas radios, mucho de la prensa intentaban hacerlo, porque eso me recuerda completamente a un episodio de la serie más icónica y muy controversial. Obviamente estamos hablando de South Park. Sí, no sé de qué temporada relativamente estamos hablando, pero lo que sí recuerdo bien es el episodio que obviamente en mi consideración es una sátira, una parodia, una carcajeada hacia la crítica social, en especial a la gente que obviamente con lo cual, como dice cualquiera de ellos, cualquiera de ustedes que son un contenido para adultos, predicen el futuro. Bueno, no soy demasiado muy realista para decir específicamente que cualquier cosa se vuelva realidad, pero como tal, South Park lo predijo, incluso lo ocurrido años posteriores. Porque si no me equivoco, cuando vi este capítulo me llamó completamente la atención, pero sobre todo tenía que ver exactamente del principio al fin, que obviamente el pueblo se quedó sin internet, porque lo que utilizaron un día antes de que sin duda fue el corte masificado, pues lo utilizaban por propósitos, incluso para la gente adulta que tengan 20, 30 o incluso se viven solitos en casa, ya sabemos cómo termina así, jalándose la mazacuata y tirándose cum. Sí, y no es una broma. Tirándose cum en la cara. ¡Ay, qué asco! El punto es de que por eso se quedaron sin internet por unos días o semanas. O incluso una de sus hermanas simplemente iba a contestar ante su novio que se encuentra en el estado de Nebraska. Pues intentó hablarla de forma virtual, pero cuando llegó a la mañana siguiente, todo el pueblo se quedó sin tecnología. Así que la familia tal viaja al estado de California para conseguir internet. Mientras que el otro lado, muchos científicos intentaban cuál es la razón de que la caída del internet se notaba bastante con la baja señal. Y la resolución de que, gracias a una estúpida respuesta, la única forma de que vuelva la conexión al Wi-Fi es quitando el cable y volver a reiniciar. Tan sencillo. Pero yo pensé que eran los cables, cuando en realidad solo es un maldito Wi-Fi, porque entre más baje la señal, pues se queda sin nada. Y los vuelves a reintentar la conexión, ahí aparecen esas barritas. ¿Y qué ha hecho con el internet que estuvo en California? Bueno, un padre tal le tiró el toplasma. ¿Sabe por qué estuvo haciéndolo? Ya sé lo que dije anteriormente, lo mencionado. Y yo dije, ¿qué miércoles está pasando? ¡Qué asco! Parece esquizo. Esquizo la babosa. Y no puedo creerlo. Tremendo asco. Pero en fin, esta es una sátira porque esto lo que hubo tal sopa lo predijo. Si no, pregúntale al maldigo Stupid Bones. Saludos, mi querido Stupid Bones, ¿cómo andas? Te mando saludos también de Noticia Pepa a tu canal. Bueno, ese sin duda una sátira que quiero completar eso, obviamente lo que significaba un capítulo para tomarse una pequeña reflexión, lo que significó, porque un día sin internet nos llevaríamos, o incluso hasta Gumball también predijo exactamente lo mismo, porque no solo Sopar, el increíble mundo de Gumball también hacía lo suyo, y eso tengo entendido que obviamente, como dije, sin internet el mundo está obviamente retrocediendo, porque sin tecnología, sin conexión, sin comunicación, estamos retrocediendo a una época bastante muy ambigua. Algunos dicen que se debe ser por cavernícolas, otros dicen que debemos regresar a la Edad Media, cosa que esto no sé, no va a suceder exactamente, pero como tal, porque el internet es un símbolo de la cultura más popular que hoy en los últimos tiempos ha cambiado, en especial para ámbitos comerciales o para ámbitos de entretenimiento, porque cada uno tiene sus razones por qué lo necesitan. Incluso aquí en esta plataforma, pues tiene obviamente su punto. Y esto estamos hablando acerca de tener mejor calidad que cantidad. Y eso obviamente es lo que nos refleja, porque el trabajo virtual es amplio, es muy cancerígeno, pero también
es muy estresante porque no solo estamos lidiando con una agenda bastante apretada, sino también la forma como debemos que hacerlo. Y en la época de pandemia también no se queda como atrás. Como dije, esos dos ejemplos que acabo de mencionar, tanto Gumball como Sopa, nos dije que el internet iba a terminar de esta manera. Y 4 de octubre fue un día caótico para el mundo. Y eso tenemos que soportarlo. E incluso yo creía que la luz eléctrica iba a cortar cuando en realidad no sucedió ese día. No sucedió. Pero afortunadamente las cosas habían sido resueltas, pero dicen que la acusación real se debía por un caso, puedo decir, algo muy turbio que vive en la casa de Facebook. Y sí, hay un caso bastante ya que los acusan a Azucaritas y a todo su equipo, en especial el algoritmo, por corrupción. Y eso sí, porque este es el ámbito real. Por eso tuvo que esperar tantas horas, tantos días, hasta que obviamente revuelva, mejor dicho, que vuelvan a conectarnos y ese día ha llegado. Pues volvimos a las cosas como si no fuese un pasado, pero si no fuese por este suceso, pues todos terminamos obviamente no solo aburriéndonos nuestras vidas, sino también perderíamos quiénes somos en realidad, porque como dije, el internet nos cambió la vida para siempre, incluyendo las nuestras vidas. Así que escriban opinión en los comentarios cómo han vivido, mejor dicho, cómo han vivido esta experiencia bastante tan, obviamente, no tan oscura, pero sí, lo cual es algo gracioso. Pueden comentar cualquier anécdota aquí en los comentarios y los vamos a leerlos. Suele que es bastante corto opinar de este tema, pero vamos, es 4 de octubre, banda. Incluso, si no fuese obviamente, tuve que aprovechar algunas cosas, por ejemplo, aparte durante la noche, no solo estaba realizando otro directo, sino también yo veía que otras series del montón, por ejemplo, tuve que aprovechar ese día viendo lo que es la película de Milo Pony una nueva generación, o mayor de los casos, el juego de calamar. Vaya que no me queda completamente atorado justo en la cabeza cuando tuve que ver esta serie una y otra vez hasta no poder. Y eso es obviamente tuve que aprovechar este día. Y no tengo nada que comentar justamente, pero 4 de octubre, como dije, es un día oscuro para las redes sociales. Y uno de ellos se muere de verdad. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Esto es relativamente todo aquí en Tiempo de Opina de la cadena Noticia P. Y por supuesto, nos acompañamos completamente hasta otra semana. Antes de irme completamente, no sea tan forzoso como tal, les invito completamente a que suscriban a mi canal como @crítico_transgresor en YouTube. Y no se olviden seguirme igualmente en la mayoría de mis redes sociales. Y por supuesto, seguirles igualmente a la cadena Noticia P en Facebook, Twitter, que más en Instagram, en TikTok, para dar todo lo que pasa en la información minuto a minuto. Y si quieres escuchar igualmente con el lado informativo, estamos disponibles en mayoría de las plataformas digitales. Puedes escuchar en el trabajo, en la casa, en tu estudio, en el viaje, o si te aburres completamente cuando estés en un evento, ya sea muy aburrido o que es emocionante y no te deja concentrarte, estamos escuchándolos cada día de la semana para analizar cualquier tema dentro y fuera del fandom, no solo de MP, sino también de otras comunidades. Así que los esperamos completamente la otra semana con más y los esperamos todo lo que pasa aquí en Tiempo de Opinar. Sin más que decir, muy buenas noches a todos desde Crítico Transgresor para acompañarles. Muy buenas noches y permiso.